tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad de lograr que la competencia en el transporte público esté radicada en la licitación y no en las calles como hoy día. ¿Quién corre más rápido para levantar más pasajeros que el que está más adelante? No quiero que la competencia sea corriendo en las calles. Queremos que la competencia sea en la licitación que ahora tiene lugar. Eso es lo civilizado. Aparte fue la caga más grande que se mandaron, como Chilena se lo dijo. La tomamos la micro, no hay micros para Quilicura. Hay que puro tomarse las micros. No trabajo para Pudahuel. La empresa Express, una huelga de trabajadores, fue una de las empresas más multadas por la dirección. Estas imágenes. Al menos 2.500 conductores se sumaron a esta protesta. Aseguran que alrededor del 90% de las máquinas no están aptas para circular. Eso es lo civilizado. Yo trabajo en Express de Santiago 1. Con un grupo de compañeros partimos conformando el Sintrack 6. Fuimos trabajando con los compañeros de Express de Santiago y empezamos a ver muchas irregularidades. La media hora, compañeros que no tenían descansos entre turno y turno. Entonces, cuando yo llego acá a Express, empiezo a ver diferentes tipos de anomalías en cuanto a las reglamentaciones internas de la empresa y también a faltar, digamos, faltas graves a lo que es la ley. Cuando recién llegué a la empresa, en mi contrato no decía nada con respecto a lo de sindicato, pero sí en las liquidaciones de sueldo, el primer mes me di cuenta que ellos me hicieron adherirme a un sindicato sin informarme nada a mí. Yo pertenecía a un sindicato amarillo. Bueno, cuando tú llegas acá inicialmente a la empresa te obliga a estar en un sindicato, ya sea como adherente o que esté sindicalizado por alguno de los sindicatos que corresponden a la empresa, digamos, todos los sindicatos que sean empresas. Imagínate que se implementó el 1 de febrero del 2007 y yo ya en noviembre, diciembre estaba comenzando a defender los primeros desafueros de los dirigentes de Alsacia en Peña. Se reclamaba también por el sueldo base de los $1.000 prometido por todos los gestores de este proyecto. Y desde el primer día, la imposibilidad de negociar. Eso me tocó verlo, la imposibilidad de negociar. Se podía constituir, se permitía la constitución de sindicatos, pero interempresas, o sea, pero de empresas. Y todos controlados por la misma mano. Cuando llegamos habían fácil una treintena de sindicatos que eran muy claramente identificados por los trabajadores, que eran los sindicatos que durante estos 8 o 9 años le habían firmado los convenios colectivos a la empresa sin ninguna consulta a los trabajadores. Y que era lo que finalmente servía de contención ante la voluntad del sector importante de trabajadores de pretender mejorar sus condiciones. Mañana comienza, yo creo, el mayor proceso de modernización del transporte público que jamás se ha registrado en la historia de Chile. Este es el mayor plan de transformación que estamos haciendo. Hoy día estamos festejando que a partir de mañana ustedes van a ser la cara visible de esta transformación. Aquí están los conductores y conductoras de las 10 empresas que mañana se van a hacer cargo del sistema de transporte. Los trabajadores lo que están denunciando es que hay condiciones que no se han cumplido, condiciones laborales como por ejemplo no respetar los turnos de descanso correspondientes. Después de 4 horas de conducción debemos tener un descanso de 30 minutos y aquí se nos hace conducir hasta 6 horas seguidas, sin respetar ese descanso, y esta empresa no respeta, prefiere pagar las multas y no respetar lo que ya está dictaminado. Creo que la empresa Express de Santiago arriesga altas multas por el paro de conductores que afectó a 23 comunas. La empresa Express, que hoy día está teniendo una huelga de sus trabajadores, fue una de las empresas más multadas por la Dirección del Trabajo durante el segundo semestre del año pasado, justamente por las malas condiciones laborales de sus trabajadores y por prácticas antisindicales. Estos choferes piden la regularización de sus horarios de trabajo y también la mantención de las máquinas. 335 millones de pesos se acumulan en multas entre las 7 empresas de Transantiago que tienen en este momento
juicio y también, de alguna manera, una mirada por parte de la ciudadanía que tiene que ver con una mala atención. Pero no solamente con eso, sino con choferes que tienen sus derechos laborales vulnerados. Según los trabajadores, muchos conductores de la empresa Express de capitales colombianos usan los buses como baño. En Chile tenemos una legislación que no es para los trabajadores, es para los empresarios y la ley no se está cumpliendo. En el año 2012 se hizo una negociación que iba para huelga y ganamos una luca y un calzoncillo. Entonces, indignamente, literalmente era así, ellos quedaron con esa imagen de que se ganó una luca y un calzoncillo largo. Fue todo lo que se ganó. Entonces ahí nosotros después de a poco empezamos allá como a perder la fe en los sindicatos realmente, porque eran muy tránsfugos, no daban ni una transparencia los que habían en ese momento. Lo que pasa es que en el 2012 no hubo una negociación, que después lo supimos, en realidad fueron solamente acuerdos. Los acuerdos que tuvo la empresa con dichos sindicatos, que vale decir que eran sindicatos de empresa. Entonces ninguno de aquellos acuerdos que ellos tomaron se llegó a cumplir tampoco, porque en el fondo lo que se cumplió era el beneficio personal de cada sindicalista que incurrió en aquella negociación. Uno que trabaja ahí se sabe cómo son los amarillos. Por ejemplo, tienen programaciones diferentes, recorridos diferentes, tratos diferentes. Si ellos no quieren ir a trabajar, no importa, les pagan el día igual. La mayoría de las negociaciones colectivas no regladas, que tiene ni siquiera negociaciones, sino convenios que tenía la empresa, terminaban más arreglados que payaso de cumpleaños, los dirigentes sindicales, que los mismos trabajadores. Los trabajadores terminaban en pésimas condiciones, en precarias condiciones. Y después empezamos a ver que hay un sindicato muy fuerte de la empresa donde ellos te obligan a adherirte, que se llama Fusión Express. Entonces tú ves que ellos ni siquiera le piden autorización a la gente para poder negociar en nombre de ellos. Tampoco hacen asambleas ni nada, sino que definitivamente cuando ellos negociaron, nosotros perdimos alrededor de 120, 130 mil pesos por esa negociación. Estos dirigentes sindicales, esta treintena de sindicatos, tenían y tienen hasta hoy día una condición inmejorable que es distinta a todos los trabajadores. Es decir, esta gente tiene lo que le llaman jornada especial. Ya habían pasado, digamos, el tiempo del 2012 al 2015, teníamos que volver a negociar y ahí nos introducimos de lleno con 100% con el Sintrac y Versus Express. Y ahí nos vamos dando cuenta de las anomalías que habían ocurrido en el pasado también, en cuanto a que nunca habían negociado de una forma arreglada, sino que habían sido solamente acuerdos entre aquellos sindicatos amarillos y la empresa. De esa experiencia, mala experiencia que tuvieron los compañeros, tuvimos que reencantarlos, tratar de conquistarlos y ir con ellos dándoles pequeños pasos, diciéndole a los compañeros, incentivándolos a que en esta negociación no iba a pasar eso. Entonces la obligación casi, digamos, para retomar el contacto con los trabajadores fue ir a sus lugares de trabajo. En principio nos disfrazábamos también de operadores y nos metíamos a los casinos y ahí era más directa, más fluida la conversa y la entrega de información. Trucha. Eso. Claro, porque yo debiera terminar máximo por último a la 1 o las 2 ya, pero tengo van, ¿me entiendes? Pero yo a las 3 de la mañana no tengo van y yo no me voy a ir a la casa arriesgándome que me cogoteen, me pase cualquier cosa. Ese es el problema grave. Y eso no lo ve la empresa, no le interesa eso. Todos los trabajadores, Claro. exceptuado de la jornada dominical, con 2 domingos en el mes, el deber de la empresa es programarlo una semana antes. Claro. En la jornada que va a trabajar la semana siguiente. Y esta es la indemnidad. Claro. Te va a pasar otro documento donde Todos dice... los que firmaron el requerimiento están con garantía de indemnidad. Ya. Significa que ante un eventual despido, este trabajador puede alegar en tribunales Claro. el pago fuera de lo legal de entre 6 meses y 11 meses de sueldo.
ante un eventual despido arbitrario por haber denunciado una ilegalidad. Que siempre pusieron en duda de que la media hora de descanso que procede a las 4 horas de conducción tiene que ser pagada. Sí. Es jornada pasiva. Me dicen, no, que tenéis que tener 8 horas y media porque la media hora de descanso, pero si esa hora, la media hora, claro, no me la están pagando. Igual que cuando vienes con 2 horas de descanso, tampoco te lo pagan. Entonces estás excediendo tu jornada de trabajo. El problema es que aquí nos programan con estas programaciones que son truchas. Yo hablé hace como 2 meses atrás, hablé con Mario Bruna y le dije, oiga, don Mario, mire, yo soy part-time tarde, ¿y por qué usted me hace trabajar hasta esta hora? Me dijo que usted es part-time tarde, de lunes a viernes, sábado y domingo, está a disposición de la empresa a la hora que uno quiera. Hasta luego, chao. Y me mandó a freír pescado. Cuando tú entras a trabajar a Express, generalmente la mayoría de los conductores, ¿cierto? Los OB que le llaman aquí operadores de buses, nadie tiene idea acerca de las leyes. Lo único que queremos es que nos respeten como personas y que se hagan un Estado de Derecho cumplir la ley, nada más. Si llegase a cumplirse la ley, nosotros no estaríamos en las condiciones que estamos hoy en día y siendo, no sé, basureados prácticamente, digamos, por la empresa. Entonces lo que queremos es que se cumpla el mínimo respeto a las normas legales vigentes, tan solo para todos los trabajadores, nada más que eso. Siempre nosotros estamos haciendo reuniones, informando, invitando al trabajador a las reuniones para que estén al tanto de lo que estamos haciendo nosotros. Como no se entiende mucho el tema sindical, y está muy manoseado el tema sindical en todo lo que es el transporte público, entonces ellos cuesta que son medios incrédulos y a la vez nos faltan algunos que prefieren que todo se lo haga el dirigente sindical y es por eso que caen en ese mismo vicio. Existen en Chile 3 procedimientos de negociación colectiva: la reglada, la semi-reglada y la no reglada. Lo importante es señalar lo siguiente. Hay un procedimiento que es la no reglada, que le da chip libre a los dirigentes para hacer y deshacer contratos colectivos, aún incluso vulnerando los derechos individuales de los trabajadores, que si no son denunciados por los trabajadores pueden pasar o transformarse en malas prácticas dentro de una empresa. Y es lo que pasa acá. Siempre en el Transantiago ha habido, y te van a decir ellos, ¿por qué nos critican que no hay libertad sindical si tenemos 300 sindicatos? Y mirar todas las negociaciones colectivas, sí, pues, pero resulta que los 300 sindicatos son de empresa y todas las negociaciones colectivas, que son copiadas textuales unas con otras, son a través de procedimientos de negociación no reglada, sin ninguna formalidad. Es decir, no hay asamblea de trabajadores. No hay ministro de fe que presencie quién integra la comisión negociadora laboral. No hay ministro de fe que presencie cuál fue la última oferta del empleador. ¿Ya? No tienen derecho a fuero los trabajadores, no tienen derecho a ir a la huelga. Después, esa es la que más se usa en el Transantiago y la conocen muy bien en recursos humanos. Y esa es la que se ha aplicado, esa es la técnica del shock ahí para mantenerlos. Y por eso se corrompen. Nosotros hoy en día, después del tiempo, nos hemos dado cuenta en la dirección del trabajo que nunca ha habido una negociación en Express, sino que hubieran solamente acuerdos. Y eso ha pasado hasta el año pasado, que nosotros fuimos los primeros que pudimos negociar de una forma arreglada de acuerdo al TER 15. Una vez que nosotros nos sentamos a negociar con la empresa, de acuerdo a lo que pueda ofrecer la empresa, como sindicato nosotros hacemos asamblea, y que fue en el caso de lo que nos pasó a nosotros en las 2 negociaciones que tuvimos, llamamos a la asamblea y la asamblea es la que decide finalmente si aceptamos lo que la empresa nos da o seguimos en la huelga. ¿Cuál fue la piedra de tope, compañero? Que no se pudo lograr avanzar en ese camino. Y lo voy a tratar de graficar de la mejor manera.
El bono de 80 lucas de cumplimiento, ustedes saben que tiene una serie de restricciones, que finalmente casi ningún trabajador accede al bono íntegro. Restricciones que tienen que ver fundamentalmente con que, por ejemplo, un trabajador no se puede enfermar más de 2 veces en el año, o si no pierde el bono por los 3 meses siguientes. Un trabajador no puede llegar atrasado 3 veces con un monto de minutos de más de 20 minutos en el mes, porque también lo pierde. Y así una serie de cuestiones. Ejemplo, un trabajador que falla un día pierde el bono íntegro. Entonces, esta es la piedra de tope. Nosotros podríamos, fíjense lo que voy a decir y perdónenme que lo diga con esa franqueza. A los trabajadores les molesta y les incomoda estas restricciones, pero les quiero decir que esas 3 restricciones que he nombrado son ilegalidades que comete la empresa. Ilegalidades. Entonces, como nos opusimos a que siguieran vigentes estas 3 transgresiones, la empresa se enojó y se fue para la casa, así. ¿Qué posibilidad habrá que se fije una reunión también con la gente del Sindical para, entre comillas, unir fuerzas con ellos también? Para que si en este mundillo sindical que es tan pequeño hasta hoy día, hubiesen organizaciones sindicales con asambleas permanentes que fiscalicen lo que hacen y no hacen los dirigentes, sería otra cosa. O sea, los dirigentes no harían lo que hacen hasta hoy día. Entonces, desde ahí nosotros creemos que se empieza a cambiar la estructura, se empieza a cambiar las cabezas de las directivas, pero también de los trabajadores. Los trabajadores también son responsables de esta realidad que sufrimos en distintos sectores. Todo trabajador tiene un poder y que cuando lo delega, tiene que saber a quién se lo delega y para qué. Y tiene que rendir cuentas de esa delegación de poder. Si cuando se afila un sindicato, tú estás entregando una representación y tienes todo el derecho a exigir después que te rindan cuenta de esa gestión que han hecho por ti. Si tú le estás pagando todos los meses tu cuota. Y eso no sucede, pero no nos extrañemos que esto entra en Santiago, es casi en todas las esferas de la productividad. Que también me apoya para que esté parado aquí y hablando en este momento, porque no estoy solo, está mi hijo, mi hija, mi esposa, y yo creo que todos estamos por lo mismo. Nosotros en la negociación que tuvimos, la negociación nuestra fue reglada, tuvimos una concurrencia de aproximadamente 600, 700 trabajadores en la Universidad de Chile, en el Salón Grande. Los trabajadores, a ellos les dimos el peso que decidieran si seguíamos en huelga. Claro que nadie se puede descortar, estamos todos metidos acá, vamos a estar hasta las masas, no se puede. Si no seguíamos en huelga, si nos parábamos ahí mismo, y esa es la negociación reglada. La negociación reglada es la que tú le preguntas a las bases, tú vas con las bases y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a estar? ¿En qué parada vamos a estar? ¿En qué parada vamos a seguir? Con el claro objetivo de avanzar y formalizar lo que sigue para adelante, y esta decisión clara, ya casi definida, necesariamente tenemos que formalizarla y oficializarla. Entonces, los voy a llamar a votar, mano en alto, lo íbamos a hacer con papel, pero es más derecho, mano en alto, todos los que están de acuerdo en seguir en este proceso de lucha. Adelante, compañeros.
nosotros exigimos al gobierno que se haga parte, porque sin lugar a dudas han sido 9 años de maltrato, de incumplimiento de todas las normas laborales. Sin embargo, el incumplimiento de las normas laborales es una simple infracción y nadie efectivamente le exige a esta empresa de Transantiago y en especial a Express que cumpla con los derechos de los trabajadores.